esa E indica que el elemento A pertenece al conjunto A mayúscula. Si no fuese un elemento, para negar eso, vamos a poner el símbolo que ven, una E con una diagonal. Cuando no pertenece, y ven, esto no es nada nuevo, esto está conocido por todos, todas. También es conocido que un conjunto se lo da por comprensión cuando se da una propiedad que caracteriza a los elementos de ese conjunto. Por ejemplo, digo, A está constituido por todos los elementos que son enteros, tales que 2 divide A esos elementos menos 3. Entonces aquí estoy dando una propiedad. Todos los elementos que cumplan esta propiedad entran a la colección llamada conjunto A. Entonces, cuando das una propiedad, quedas por comprensión. Y si das todos los elementos, le haces una lista, aunque sea infinita, das por extensión, nada más. Y estos números han salido porque hemos ido chequeando, probando uno por uno, de una manera muy informal. ¿Quiénes son esos enteros que tienen la propiedad que al restarle 3, ese número es divisible entre 2? Y bueno, hemos encontrado varios. Por ejemplo, el propio 3, porque 3 menos 3 es 0 y el 2 divide. Otro número había sido 5. Y si aquí pones 5 en X, 5 menos 3 es 2 y 2 es claramente divisible entre 2. También está el 7, porque 7 menos 3 es 4 y 4 es divisible entre 2. Y ahí también vamos a explorar con los negativos. Por ejemplo, si X fuese menos 1, tendría menos 1 menos 3 menos 4. Y menos 4 es divisible entre 2. Y así sucesivamente puede estar tantos elementos como quieras. El darlos, estás declarando el conjunto por extensión. Como ven, hasta aquí, esto ya lo he visto antes, no sé dónde, pero no es nada nuevo, digamos. Algunos conjuntos numéricos, solamente para que pongamos claro, escrito, cómo son los conjuntos numéricos. Y algunos, porque hay muchos más. Esta n especial, una rayita así como la ves, es el conjunto de los números naturales. Y consta, o tiene como elementos del 1 para adelante. Los enteros, que es una z de este tipo, contiene a los naturales a sus opuestos y al cero. Bueno, los racionales, una q de esta forma, contiene a todos los cuentes posibles, donde ahí B son enteros y B nunca cero porque la división por ser no está definida. Y de irracional. Estará teniendo como elementos todos aquellos números reales que no se pueden expresar como un cociente. Los números reales serían la unión de los racionales y los irracionales. Los complejos, denotados por esta C, tienen como un elemento característico una dupla A más BI, donde A y B son números reales, e I tiene la propiedad que al cuadrado es menos 1. Entonces aquí tengo algunos conjuntos numéricos. Hay muchos más. Por ejemplo, entre los muchos más están los números pares, los números impares, los números algebraicos, los números trascendentes, todos los números que uno puede construir, ¿no? Por ejemplo, la generalización de los complejos, que serían los cuaterniones, etcétera, etcétera. Hay muchos otros más, pero estos son los más estándar que deberíamos de empezar a conocer y seguro ya los hemos visto también en otro lado, en alguna materia, en algún artículo, etcétera, etcétera. Debe haber visto estos objetos. Y tampoco es nuevo. Definición. Al conjunto que no tenga elementos le voy a representar con este simbolito. Y se llama conjunto vacío. Eso también ya lo había visto desde antes, no es nuevo. Esta parte es muy fácil de pasar y solo habría que ejercitar, entrenando en lo que no va a ser tan novedoso porque va a ser nuevo, porque vamos a aplicar nuestros métodos de demostración y vamos a pedir un poquito de formalización. Definición.
Digo que el conjunto A está incluido en el conjunto B cuando se escribe así. Y bajo esta simbología quiero indicar que cuando yo me doy un elemento en A, entonces ese elemento está en B. Entonces esta implicación es correcta. Ahora ya estoy entrando entonces en materia, ya estoy hablando de una implicación. Ya estoy relacionando esto con el tema anterior. Y voy a insistir. Esta es una equivalencia. Utilizo el sí, solo sí, y también podría haber utilizado estas tres raíces. Equivalencia. Pero, bueno, como esto está escrito de esa forma, voy a mantener el sí, solo sí, que es lo mismo que la equivalencia lógica. Este es el símbolo y significa esto. Cuando yo quiera probar una implicación, no, una inclusión, deberé de probar la verdad de una implicación. Y al revés, cuando yo tenga una implicación probada, la demostración de la implicación me dirá que la inclusión es correcta. Por eso va de una a la otra y viceversa. Bueno, entonces la noción de inclusión es muy simple. Uno está metido dentro del otro, incluido, nada más. Y aquí estoy poniendo un ejemplo muy simple que dice, verifique que el conjunto A está incluido en el conjunto B. Verifique, constate. ¿Qué es A? A es el conjunto formado por todos los números enteros que resuelven esta ecuación cúbica. Todos para vos. Y B es el conjunto de todos los números enteros que resuelven esta ecuación de cuarto grado. Hay ensalada, igual es tuyo. Bueno, si es una inclusión, hay que nomás probar la definición. Entonces vamos a intentar encontrar el conjunto A, no por la propiedad, sino de forma extendida. No sé. Entonces, tengo mi ecuación cúbica y la voy resolviendo y me queda que x igual a 1 es una solución, porque si reemplazo 1, 1 al cubo menos 1, 1 menos 1, 0 y ahí está. Entonces una solución es 1. Y queriendo encontrar otras soluciones, encuentro que por su fin o por algún cociente notable, x al cubo menos 1 se descompone según este producto. Y cuando este producto se anule a 0, uno de los factores se va a anular. Cuando el primero se anule, es de ahí que va a salir la solución, que ya la habíamos encontrado por simple inspección, y nos va a quedar el anular el segundo término, el segundo polinomio, pensando y creyendo que por aquí yo puedo encontrar otras soluciones. Cuando este polinomio lo vaya a resolver, alguno de ustedes lo va a intentar seguramente, verá que no tiene soluciones a los números reales. Entonces, esta ecuación cúbica tiene apenas una sola solución en los enteros más todavía. Bueno, y su solución es 1 entonces. Intentamos resolver la otra. Y la manera de resolver es factorizar, nunca cancelar. Lo que hacemos en colegio casi siempre es cancelamos una x con hay 4, queda una. Y ahí es donde se pierde la solución. Lo que hay que hacer es, transponiendo x al miembro izquierdo, se factoriza y se llega a un producto. ¿Qué? Y cuando este producto es 0, una de las soluciones es 0. No. X igual a 0. Y la otra se igualaría a 0, pero esta ya se resolvió a 0 y me da una única solución. Por tanto, en resumen, el conjunto A, formado por todos los enteros que resuelven esta ecuación, simplemente debe ser el conjunto monario con un solo elemento, 1. En cambio, B es el conjunto binario constituido por el 0 y el 1. Entonces estará claro que el conjunto A está contenido en el conjunto B, lo cual se denota A incluido en B. Como ven, ha sido un ejercicio muy sencillito, muy simple, pero el trasfondo era importante. Cuando resuelves una ecuación, no canceles, factorizado. Y ya. Ahora bien, en matemáticas es usual que cuando se pone un símbolo, entonces tengo que saber qué propiedades conlleva ese símbolo. Y entonces, la inclusión tiene 3 propiedades, 4. Primera propiedad, el vacío está incluido en todo conjunto. No importa de qué conjunto se trate, el vacío siempre está contenido en él. Un conjunto está incluido en sí mismo. Y la transitividad, o que se parece mucho al silogismo hipotético. A incluido en B, incluido en C, entonces es lógico que A esté incluido en C.
Y por último, que el vacío es único. No hay varios vacíos, ¿no? No hay un vacío, digamos, para cada conjunto no hay un vacío asociado a ese conjunto. El vacío es un conjunto único. Muy bien. Pruebas, creo que tenemos algunas pruebas. Vamos a ver, vamos a explorar. Cuando yo quiera demostrar una inclusión, no se van a dar la definición. Una inclusión es equivalente a una implicación. Si la implicación es verdadera, la inclusión es correcta. Si la inclusión es correcta, la implicación será verdadera. Así tiene que ser, ¿no? Entonces se trata de demostrar que esta inclusión es correcta. ¿Cómo puedo demostrar que esta inclusión es correcta? Viendo a la definición. La definición diría, entonces, según dice la definición, y usándola ciegamente, diría, si el vacío está incluido en A, es que dado un elemento en el vacío, A un elemento del vacío, eso implica que ese mismo elemento A está en el conjunto A. Y yo tendría que demostrar que esta implicación es verdadera. Bueno, entonces decimos, en primer lugar, el vacío no tiene elementos. Y el afirmar que A pertenece al vacío es una contradicción. Porque el vacío, reitero, no tiene elementos. Entonces, esta proporción, este antecedente de la implicación es falso, por definición de vacío. Sin que importe el valor de verdad del consecuente, de que A pertenece a A mayúscula, sin que importe si esto es verdadero o es falso, usted tiene que acordarse la tabla de verdad de la implicación. Cuando el antecedente es falso, siempre es verdadera. Entonces, esto es falso. Si esto puede ser verdadero, la implicación por la tablita es verdadera. Esto es falso. Si A pertenece a B fuese verdadero o fuese falso, insisto, la implicación en cualquiera de los dos casos es verdadera. Por eso dije aquí, de lo que se sigue inmediatamente de la definición, la implicación. Creo que voy a aumentarlo más a ver, de lo que se sigue inmediatamente de la definición de implicación, Con ensalada. Esta implicación es verdadera. Y así, la inclusión es correcta. Grabado es, mamón. Nada más, es un ejemplito muy bonito de ya empezar a utilizar las cosas, los elementos que la lógica me enseña. En la lógica yo ya sabía que la implicación es tiene su propia tabla, ¿no? Tiene su valor de verdad asociado. La implicación es falsa solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y en cualquier otro caso es verdadera. Este es el cualquier otro caso. Cuando el antecedente es falso y el consecuente puede ser verdadero o puede ser falso. En cualquiera de los dos casos la implicación es verdadera. Siendo la implicación verdadera por fuerza, entonces la implicación está asociada a la inclusión. Entonces la inclusión será correcta. Y el teorema estará demostrado, la propiedad estará terminada. Entonces ya ese es un argumento sólido para decir el asunto está terminado. Y le ponemos el símbolo de almos para decir la prueba está lista. Nada más puedo decir. Más claro no puede anotarse. 2. ¿Cómo es que un conjunto está incluido en sí mismo? Insisto, este es un símbolo. Este símbolo trae una definición, la inclusión. Si pruebas la inclusión, entonces el símbolo asociado está bien puesto, es correcto. Entonces, vamos a ver ahora esto aquí. Deseo demostrar que A está incluido en A. Ya sabes que la definición A incluido en A dice, debemos demostrar que la siguiente implicación es verdadera.
Le doy un elemento A minúsculo en A, entonces ese mismo elemento está en el otro conjunto que vuelve a ser A. Entonces, si tú me demuestras que la implicación es verdadera, estoy listo, estoy contento. Lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque X pertenece a A es una proporción. Puede ser verdadera o puede ser falsa. Supongamos que sea verdadera. Si esta es verdadera, esta también es verdadera porque es la misma proporción. Yo tendría la implicación entre una verdad y una verdad que es verdadera. Si esta fuese falsa, esta también es falsa. Y la implicación entre dos falsas también es verdadera. Por eso dije aquí, de lo que se sigue inmediatamente de la definición de implicación, que esta implicación es verdadera y así, esperemos, está listo. Ya, ver otra vez a lo que se sigue inmediatamente de la definición de implicación, que esta implicación es verdadera y así, ha incluido una es correcta. ¿Listo? Está perfecto otra vez. 3. Debo de demostrar este teorema. Cada vez que uno tenga un enunciado en el cual aparezca la palabra entonces, tiene que decir, eso que tengo ahí es un teorema. Y como es un teorema, ha de haber una parte que sea hipótesis y ha de haber otra parte que sea tesis. Entonces, estas son mis hipótesis y esta es la tesis. Para demostrar un teorema, pues puedo utilizar las hipótesis solas y hacer lo que tenga que, de manera que yo llegue a la tesis. Vamos a ver cómo lo hemos hecho. Hipótesis, por el que ya he anotado aquí, hipótesis bien clarito, hipótesis. Hipótesis es que A incluido en B y B incluido en C. Tesis, A incluido en C. Bueno, pero ya sabemos que bajo el título, bajo la hipótesis de que A está incluido en B, yo debo de entender de que si se da la inclusión, se da la definición de inclusión. Y la definición de inclusión dice, si A está incluido en B, dado un elemento A minúscula en A, entonces ese elemento en B es una proporción, es una implicación verdadera. Es decir, esto, y como tengo que B está incluido en C, me doy un elemento que también le llamo A en B, implica que ese B está en C, ambas son verdaderas, ambas son implicaciones verdaderas. Es decir, esta y esta son verdaderas. Son ciertas, son verdaderas, porque se está verdaderas, ahora sí, porque como se está dando por hipótesis que A está incluido en B, su implicación asociada es verdadera y B incluido su implicación también es verdadera. Perfecto. En la tesis es que yo tengo que llegar a que A está incluido en C, pero eso es equivalente a decir que dado un elemento arbitrario en A, ese elemento está en C. Si demuestro esta implicación, entonces estaría demostrando la inclusión porque son equivalentes. Ahí está. La inclusión es equivalente a la implicación. Entonces, aquí digo, por el silogismo hipotético, aquí yo tengo P implica Q. Q implica R. P implica R. Se dijo, no, por el silogismo hipotético se sigue la tesis. A ver, otra vez, miren. A incluido en A implica A incluido en B. Pues estoy usando mala palabra. A pertenece a A implica A pertenece a B. Y como A pertenece a B, entonces A pertenece a C. Entonces A pertenece a A implica que A pertenece a C. O sea, sale la tesis por el simple uso del silogismo hipotético. Por el silogismo hipotético se sigue la tesis y al seguirse la tesis se dio la inclusión y el argumento está listo. Nada más que hacer. Es otra manera en esta de asegurar tener un argumento que me diga evidentemente es cierto tener eso. Vamos a ver el punto 4. ¿Por qué el vacío es único? Este es uno de las demostraciones más lindas que he encontrado y va a utilizar una prueba indirecta. A ver, voy a cerrar la puerta un minutito.
Muy bien. Entonces, la prueba de que el vacío es único es realmente es un logro, porque se alza la belleza de la matemática. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Empezamos así. La prueba es indirecta. Cuando es indirecta, entonces hay que negar la tesis, ¿no? Entonces, si negamos la tesis, aquí dice, por eso supongamos lo contrario. ¿Qué es lo contrario? El teorema es que el vacío es único. Lo contrario sería el vacío no es único. Lo contrario. Pero si el vacío no es único, es que hay hartos vacíos. Supongamos es dos vacíos distintos. Porque si hubiesen dos vacíos nomás, pueden ser iguales, entonces no serían dos, sería uno. Pero cuando yo digo dos vacíos distintos, ya. Ok. ¿Qué pasó con el vacío? El vacío tiene una propiedad que ya se ha demostrado en el primer punto, que decía, el vacío está incluido en cualquier conjunto. Entonces, si veo al primer como vacío, el otro, yo sé que es vacío, pero es un conjunto finalmente. Entonces, hago cumplir el punto 1 entre el vacío y el conjunto vacío 1. El vacío está incluido en cualquier conjunto, en particular en el vacío sub 1. Y ahora me pico al revés y digo, pero el vacío sub 1 también es vacío. El vacío sub 1 estaría incluido en el vacío original, vamos a decir. Cuando se tiene una doble igualdad, doble inclusión, como vamos a ver en un momentito más, la inclusión, por definición, es la igualdad. Entonces digo, ¿no? Por definición de igualdad de conjuntos se sigue que los vacíos son iguales. Pero es una contradicción. ¿Por qué? Porque aquí había yo supuesto que tenía dos vacíos distintos. Y ahora llego a que los vacíos son iguales. No puedo decir que son distintos y ser iguales. Entonces esta contradicción se da, en algún momento se tuvo que haber puesto un argumento que no es sostenible. Si vamos para atrás, ¿por qué hemos introducido una hipótesis que no se sostiene a sí misma? Esta hipótesis me lleva a pensar que hay dos vacíos distintos y yo llego a la conclusión de que tengo dos vacíos iguales. No puede ser. Entonces hay una contradicción. Y para que esta contradicción no se dé, voy a ir a eliminar el punto del argumento que es sostener a sí mismo. Entonces aquí hay un punto que dice el vacío no es único. Esto es el causante de esta contradicción. Entonces esto no es correcto. Lo correcto sería decir que el vacío es único. Porque el decir que no es único implica que hay dos distintos que al final son iguales. ¿Cómo puede ser eso, no? Entonces, eso demuestra el teorema y ya está. Es una demostración muy bonita con la cual aseguramos que el vacío evidentemente es único. No pueden haber dos ni tres vacíos. Bien, ahora sí. Necesito esta definición para solventar el punto anterior, justo esto de la definición de igualdad. Se dice, definición por eso dice, el conjunto A es igual al conjunto B. ¿Cuándo voy a decir que dos conjuntos son iguales? Los conjuntos A y B se dicen que son iguales si tienen los mismos elementos. Eso está claro, ¿no? Conjunto A está formado por una colección de elementos, B también está formado por otra colección. Entonces, ¿cómo es que digo que A es igual a B? Cuando tienen los mismos elementos. Pero usando hasta el momento la terminología que tenemos, vamos a decir, el conjunto A es igual al conjunto B. Sí, solamente sí. A está incluido en B y al mismo tiempo B está incluido en A. Esta es la definición, entonces, de igualdad de conjuntos. En matemáticas, cada vez que uno demuestre que dos conjuntos son iguales, sus profesores no les van a decir qué van a hacer o qué van a usar. Simplemente van a probar la doble inclusión. Si un conjunto está incluido dentro de otro y este otro dentro del primero, son iguales. Y está. Así de simple. Nada más que esto. Y eso es lo que aquí se usó, ¿no? Se tuvo una doble inclusión. Consecuencia de esta definición, al tener la doble inclusión, es que se llega a la igualdad. Y no podíamos tener una igualdad si teníamos dos distintos. Bueno, hay una contradicción. Y la contradicción surgió pensando que el vacío no era único y que había otros. No hay ninguno más, es único. Muy bien, pero ahora ya vuelvo a la definición de igualdad. Dos conjuntos son iguales
A y B, reitero, cuando uno está incluido dentro del otro y el otro dentro del... Así tengo que pensar cada vez que esté queriendo demostrar que dos conjuntos son iguales. Y esto último que estoy mencionando, de alguna manera nos distingue a los universitarios, voy a decir, de los colegios, de los estudiantes de colegio. En colegio estas cosas, estas nociones, tal vez se han mencionado, pero no hemos tenido el tiempo ni la madurez de hablarle a alguien de colegio y decirle qué significa que dos conjuntos son iguales. Entonces ya en la universidad, en un primer curso ya tenemos que hacerlo. Y por eso es que en álgebra 1 se dan estos temas. Y como ya estoy hablando de una igualdad, ya tengo entonces ahora los argumentos para probar una igualdad que, bueno, no es que sea difícil probarla, sino que la hemos utilizado sin justificar que se trata del mismo elemento. Como usted sabe, un número par es un doble, ¿no? 2 por algo es un número par, 2 por 3, 2 por 8, 2 por 14, siempre es un número par. En cambio, un número impar es un doble más 1. Y también un doble menos 1. Por ejemplo, voy a hacer doble de 3 más 1 o doble de 3 menos 1. El doble de 3 es 6 y más 1 7 y menos 1 5. Entonces, cuando a un doble le sumas un 1 y le restas un 1, obtienes un número impar. Y muchas veces en la práctica, cuando uno habla de números impares, uno puede tomar esta forma para denotar lo que es un número impar o esta otra forma. Y si nosotros se nos ocurriese construir un conjunto que esté formado por números enteros, que tenga la forma 2a más 1, tendría con seguridad una colección de números impares. Y si construimos otra colección, otro conjunto de números enteros, los cuales se representasen como un doble menos 1, tendría entonces otro conjunto de números impares. La pregunta es esta ahora. A y B son iguales. Se trata del mismo conjunto. Y la respuesta es, como hemos dicho, ¿no? Pruebe que A es igual a B. Es decir, que este conjunto que contiene en sí a todos los números impares de la forma doble más 1 es exactamente igual a este otro conjunto que contiene en sí a todos los dobles menos 1. Son iguales. Eso hay que hacer. Hay que probar eso. Y esto, te digo, otra vez no está al alcance de un estudiante de bachillerato, ¿no? Ya tiene y nos ocupa a nosotros. Pues la definición tampoco es tan difícil, es muy simple, pero a veces es cuestión de madurez. Vamos, probemos. Bueno, como se trata de demostrar que A es igual a B, con este especial A y con este especial B, entonces tengo que probar por definición una contención y la otra. Son dos. Vamos a ver la primera. Bien, voy a demostrar que A está incluido en B. Ya sabes que la noción de inclusión es equivalente a la de la implicación, porque así lo hemos dicho ya, cada vez que tú quieras probar una implicación, tienes que demostrar una implicación, no. Cada vez que tú quieres probar una inclusión, perdón, se me juntaron las palabras, una inclusión, debes de probar una implicación. Esa es la idea. Bueno, pues eso voy a hacer aquí, ¿no? Quiero demostrar que A es igual a B, entonces tengo que demostrar esta inclusión y esta otra. Pero demostrar una inclusión es equivalente a demostrar una implicación. Vamos por la implicación. A ver, empecemos. Por definición, si A es incluido en B, entonces voy a decir, me voy a dar un elemento en A, y todos los elementos de A, ¿cómo son los elementos de A? Aquí están todos los elementos de A, son dobles más 1. Entonces, si A minúscula es un elemento de A mayúscula, ese A minúscula es un doble de alguien más 1. No sé quién es ese alguien, pero es un doble de algún número natural más 1. Ahí está, con eso empiezo. Debo de demostrar que que este elemento está en B. Y eso es lo que ahora vamos a hacer. Entonces, A se escribe como un doble más 1. A este número doble n más 1 le voy a sumar 0. Y no le afecta. Solo que este 0 va a ir de la forma
1 menos 1. Sigue siendo 0. Y cuando asocie este 1 con este otro 1, tendré un 2. Y este menos 1 a continuación queda. Factorizando un 2 entre los dos primeros y dejando el menos 1 tal como ha aparecido desde antes, llego a que a m más 1 le voy a cambiar de letra, le voy a llamar m, y acabo de haciendo esta álgebra tan simple, tener lo siguiente. El elemento a minúscula que estaba en a y que se escribió como un doble más 1, con esta álgebra que has visto, ese elemento a se escribe como un doble menos 1. Entonces, todos los que se escriben como un doble menos 1 son elementos de B. Por tanto, entonces, ¿qué se ha probado? Se ha probado que el elemento A minúscula que estaba en A desde el principio, ahora está en B. Y por tanto se ha probado la implicación. Porque partiendo de un elemento que está en A mayúscula, es decir, uno que se escribe como un doble más 1, y haciendo esta álgebra tan sencillita, he demostrado que ese elemento está en B porque se escribe como un doble menos 1. Y entonces la primera inclusión ha sido obtenida. Ahora invierto los papeles. Hago todo, pero al revés. Voy a demostrar ahora que B está incluido en A. Para demostrar que B está incluido en A, la otra parte, me voy a dar un elemento en B y voy a demostrar que ese elemento está en A, y entonces trataría de demostrar la inclusión que tanto busco. Empecemos. B minúscula es un elemento de B. ¿Cómo son los elementos del conjunto B? Son siempre dobles menos 1. Entonces este elemento que me acabo de dar debe de corresponder a un doble de algún número entero menos 1. Ahí está. Entonces empiezo con este B, que es como que se escribe como un doble menos 1. A este doble menos 1 le voy a sumar 0. ¿Por qué no? No le afectamos, el 0 es el neutro. Pero este 0 no va a ir como antes, como 1 menos 1. Va a ir al revés, como menos 1 más 1. Es lo mismo, ¿no? Menos 1 más 1 es el 0. Y ahora asociando los menos 1 entre sí, caigo a un menos 2. Y el 1 lo mantengo tal cual. Factorizo un 2 de estos otros 2. Queda el más 1. A este P menos 1 le cambio de nombre, le voy a llamar Q. Y encuentro entonces que el elemento B minúscula que estaba en el conjunto B mayúscula y que se escribía como un doble menos 1, ahora se escribe como un doble más 1. Y me acuerdo, los dobles más 1 son todos los elementos tipos del conjunto A. Por eso digo, entonces el conjunto B, ahora el elemento B está en A. Y estando en B, ahora está en A. Por tanto, la implicación B minúscula en el conjunto que pertenece al conjunto B mayúscula, implicando que B minúscula pertenece al conjunto A mayúscula, es una implicación verdadera. Al ser la implicación verdadera, se ha demostrado que B está incluido en A. Como antes demostré que A está incluido en B, entonces de 1 y 2, este es el inciso 1, este es el inciso 2. De darse las dos, he demostrado que son iguales. Entonces, de hoy en adelante, cuando alguien utilice en su representación un número impar, puede utilizar como número impar un doble más 1 o un doble menos 1, ya que los conjuntos A y B son iguales. En otras palabras, el conjunto de los números impares tiene dos representaciones. O es esta o es aquella, pero es un único conjunto. Entonces, este era el lugar, digamos, para mostrar esto, y más que el lugar, era el momento, porque a veces uno puede demostrar esto para un alumno, por decirte, de bachillerato, pero no tener la certeza de que él tenga la madurez de comprenderlo. Entonces, seguro que todo el mundo lo ha entendido, ¿no? Por lo menos ha percibido cuál es la idea de la demostración y ha entendido también de que el conjunto A es igual que el conjunto B, y en su demostración solamente hemos tenido que sumar el 0, pero de dos formas distintas y de acuerdo al momento. Unas veces como 1 menos 1, otras veces como menos 1 más 1. Pues esto entonces es un ejemplo bien concreto para ilustrar cómo
matemáticamente que dos conjuntos son iguales. Y mejor si son infinitos, porque si son finitos, bueno, puedo chequear elemento a elemento, ¿no? Cuántos elementos tiene A y voy chequeando si tienen los mismos elementos B, y etcétera, etcétera. Bueno. Propiedades de la igualdad de conjuntos. Lastimosamente en matemáticas utilizamos un símbolo de distintas formas. Utilizamos un símbolo literalmente para muchas otras cosas. Y muchas veces lo hacemos de una manera tan despreocupada que a veces podemos estar haciendo bien, pero sin habernos dado cuenta de que estamos haciendo un abuso de notación. ¿Cuál? Aquí yo tengo la igualdad entre conjuntos, pero cuando lo escribo así, me parece que estuviese hablando de la igualdad en números reales. En los números reales, un número es igual a un otro número B, y si este número B es otro igual a un tercer número C, es que el primero y el último son iguales. Y eso dice esto, ¿no? Si el conjunto A es igual al conjunto B y el conjunto B es igual al conjunto C, entonces el conjunto A es igual al conjunto C. Esto es obvio, ¿no? Esto parece tan natural para nosotros porque lo hemos visto con álgebra. X igual a Y, Y igual a Z, X igual a Z. Obvio, siempre lo he manejado. Pero en conjuntos también funciona, sí funciona. Y por eso le hemos dado el nombre de propiedad. Bueno, bien, funciona. Les puedo asegurar eso, ¿no? De que es un teorema, es una propiedad, tiene demostración y nada más, ¿no? ¿Y cuál es la prueba? Pues la prueba es muy simple. Aquí hay un entonces. Cuando hay un teorema, es que para la palabra entonces nos va a diferenciar cuando aparezca el entonces, porque a veces no ponemos entonces, ¿no? O el símbolo de la implicación. Lo que está antes sería hipótesis. Lo que está después sería tesis. Por eso que hemos dicho hipótesis A igual a B, hipótesis B igual a C, tesis A igual a C. Perfecto. Pero lo que queremos, ahorita mi objetivo es demostrar que A es igual a C. El demostrar que A es igual a C significa demostrar doble inclusión. A incluido en C y C incluido en A. Entonces, cuando yo quiera esta tesis, deberé de demostrar ambas inclusiones. Bueno, si lo logramos, es fabuloso. Hagámoslo entonces. Pues. A ver, ¿cómo nos va a salir? Veamos. En efecto, la palabra en efecto te dice, aquí estoy empezando. Me dicen que A es igual a B, que A es igual a B, es la hipótesis, que A es igual a B. ¿Qué significa eso? Bueno, significa dos cosas. Que A está incluido en B y que B está incluido en A. Pero nosotros vamos a tomar una de ellas, porque como es un I, a esto me refiero, aquí está, es un I, es una conjunción. Cuando tú tienes una conjunción, sacas una de ellas, ¿no? La ley de la simplificación, cuando hacemos razonamiento lógico, P y Q, tú sacas o P o sacas Q, la que tú más necesites. Igualmente aquí, yo tengo A igual a B. A igual a B significa A incluido en B y B incluido en A. De esas dos, yo me quedo con que A está incluido en B. Y listo. Del mismo modo, B está incluido B es igual a C. Es la otra hipótesis. Igualmente, B igual a C tiene dos inclusiones. B incluido en C y C incluido en B. De esas dos yo me quedo con una. ¿Cuál? Con B incluido en C. Por la propiedad 2, no, 3, está de acá, ¿dónde está? Esta. Que dice, cuando un conjunto está incluido dentro de otro y este otro dentro de un tercero, el primero está incluido dentro del tercero. Es una propiedad que se demostró. Y para demostrarlo hemos utilizado el silogismo hipotético. Uso esa de la siguiente manera. Cuando yo tenía A igual a B, yo saqué A incluido en B. Cuando yo tenía B igual a C, obtuve que B está incluido en C. Entonces, A incluido en B, B incluido en C
implica, por la propiedad 3, que A está incluido en C. Y ya está. Obtuve una de ellas. Análogamente se obtiene la otra. ¿Cómo es de análogamente? Igualito. En lugar de que tú utilices de la igualdad de conjuntos A incluido en B, ahora debes de tomar B incluido en C, B incluido en A, perdón. Y de la otra, C incluido en B. Y por la propiedad 3 tendrías la otra inclusión que sería C, no, la otra sería, sí, claro, C incluido en A. Entonces, esta ya lo saqué y esta se puede volver a sacar de la misma manera. Se tienen las dos inclusiones, se tiene la igualdad demostrada y el algoritmo o la demostración está terminada. Nada más. Acabamos de demostrar acabamos de escribir un argumento por el método directo. Solamente usé las hipótesis y la tesis sale. Bien. Una nota que es insignificante, pero finalmente es nota de notación. Dice, en los números reales tenemos X es menor o igual que Y, menor o igual. En conjuntos tenemos algo parecido, pero no es menor o igual. Es A incluido o igual que B. Incluido o igual. Incluido o igual. Este símbolo se va a entender de cualquiera de las dos posibilidades. Puede hacer referencia a que está incluido A incluido en B, o puede hacer referencia a que A es igual a B. Cualquiera de las dos se sume este símbolo. En el fondo es un símbolo nada más. Muy bien. Siguiente conjunto importante que merece la pena porque es realmente importante considerarlo. Se llamará el conjunto de partes. El conjunto de partes es un conjunto que tiene como elementos a todos los subconjuntos de un conjunto dado. Obviamente, si el conjunto es finito, esto va a tener mucho sentido. Y aunque no fuese finito, sigue teniendo sentido. Pero cuando es finito es mejor porque se puede visualizar de qué se está hablando. Entonces, la definición y la simbología es la siguiente. A es un conjunto, cualesquiera. P de A, esta P especial, es una P cursiva, partes de A, es el conjunto formado por todos los conjuntos que sean subconjuntos del conjunto dado. Si este es infinito, estará claro que vamos a tener infinitos subconjuntos. Pero si este es finito, voy a tener unos cuantos subconjuntos de A. Esos cuantos constituyen el conjunto de partes, también llamado conjunto potencia. Pero por eso es la P, ¿no? No es más que es una terminología o una noción. Muy bien, hay propiedades con el conjunto de partes, hay, y seguramente en los ejercicios van a aparecer, y cuando tengamos que probar algo con respecto al conjunto de partes, volvemos acá y vamos a recordar la definición de conjunto de partes. Muy bien. Operaciones con conjuntos. Nombre, como hacíamos con los conectivos lógicos, ¿se acuerdan? Cuando hablé de los conectivos lógicos en lógica, puse el nombre, el símbolo y el significado. Aquí es algo parecido, no exactamente igual. Pongo en esta columna el nombre de la operación, el símbolo de esa operación y la definición asociada. La intersección, ¿quién no lo conoce a la intersección? Si estamos hablando de la intersección. De una manera u otra, la intersección, la unión, la diferencia, el complemento, ya los hemos visto antes. Y aquí los vamos a volver a ver, pero solamente con la idea de que me permitan las demostraciones que a veces en el colegio no se han podido hacer porque no era el momento ni el lugar. Entonces, vamos a ver. Intersección. Ser un nuevo conjunto que se obtiene a partir de otros dos A y B y que contiene todos los elementos que están en ambos. Conjunción. Y, en cambio, la unión es el conjunto formado por todos los elementos que están en uno de ellos, en A
o en B o en ambos. Disyunción o diferencia. La diferencia entre dos conjuntos. A menos B decimos, porque estamos acostumbrados a manejar tanto este símbolo. Deberíamos de decir diferencia. La diferencia de A con B es el conjunto de todos los elementos que, por definición, pertenecen al conjunto A y no están en el conjunto B. Un poquito discriminante, pero esta es la definición de diferencia. Complemento. El complemento de un conjunto está formado por todos los elementos que no pertenecen al conjunto. Tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, el complemento de el complemento del conjunto formado por los estudiantes de física, pues todos los que no están en física. ¿Quiénes son esos? Los de licenciatura en matemáticas, los de licenciatura en ingeniería matemática y los de informática. Son los que no están en la carrera de física. Complemento. Solo es un ejemplo. Bien, cuando yo di los conectivos lógicos, después de dar los conectivos, di los teoremas, las propiedades. Eran 7 propiedades en lógica. Aquí hay otra vez las mismas leyes de los conjuntos. Ahora vamos a poner grande esto para que se note bien. Leyes de conjuntos. Ay, no. Vamos a enfatizar. Uy, no. Peor. O quién sabe. No, bueno, ni modo. Primera ley, segunda ley, tercera y la 7. No hay más. Todo lo que habías visto antes en lógica, aquí lo vuelves a ver. Idempotencia. La idempotencia significa un conjunto complemento, doble complemento. Es el conjunto original. En lógica, ¿cómo iba nuestra idempotencia? Era la doble negación. Negación de negación es la proporción. Entonces aquí lo mismo. Complemento de complemento, el conjunto original. También en lógica había una con el nombre de idempotencia que decía P y P es equivalente a P. Por eso es un conjunto intersectado consigo mismo, es el conjunto. Y también había otra versión en lógica que decía PO, P es P. A unión A es A. Ya está. Entonces, estas 3 aparecen bajo el nombre de idempotencia. Son igualitas a las que habíamos dejado y dado en lógica. Por eso estas 2 van de la mano. Bien. 2. Conmutativa. En lógica había dicho la disyunción es conmutativa. Significa que P o Q es equivalente a Q o P. No importa. Aquí lo mismo. Si fuese con la disyunción, entraría la unión. A unión B es lo mismo que B unión A. Lo mismo. Y si fuese con la intersección, y en lógica con la conjunción, A intersección B es exactamente lo mismo. Intersección A. ¿Ven? Las propiedades son muy similares, no voy a decir idénticas, muy similares. Asociativa. Cuando hablé de la asociatividad en lógica, había dicho, cuando se tiene una misma fórmula, un mismo conectivo, digamos, puras os, disyunciones, puedes asociar como quieras. Pues aquí tenemos lo mismo, pero no con disyunciones, con uniones. Cuando se tienen puras uniones, el paréntesis está además, lo puedes quitar o asociar, no las 2 primeras, puedes asociar las 2 últimas. Ahí está. Y con la intersección exactamente igual. Esa es la asociatividad. Tú asocias como mejor veas, como mejor consideres. Depende. Distributiva. Bueno, la distributiva, pues su nombre lo indica, ¿no? Cómo se distribuye en lógica, digamos, la
disyunción respecto de la conjunción. Y en conjuntos, cómo se distribuye la unión con respecto de la intersección. El mismo patrón de la lógica. El mismo patrón de la distributividad de la multiplicación con respecto de la suma en álgebra. Y lo mismo cambiando los símbolos. ¿Cómo se distribuye la intersección respecto de la unión? Nada nuevo. Morgan, en lógica, ¿cómo se va a negar una disyunción? Y aquí, ¿cómo se va a complementar una unión? Pues como decíamos con Morgan, si hay que complementar una unión, se complementan ambos conjuntos y se cambia la unión por la intersección. Lo mismo ha pasado cuando quieras complementar una intersección. El complemento de la intersección es complementar ambos conjuntos y cambiar la intersección por la unión. Y la más importante, soy fan de esta. Igual que cuando yo utilizaba la simplificación lógica, cuando yo tenía 3 proposiciones, 2 repetidas y 2 símbolos distintos, esto era equivalente a la proposición que se repetía. En conjuntos es exactamente igualito. Se tiene que tener 3 conjuntos, 2 repetidos y las operaciones distintas. De estos 3, llego al conjunto repetido. A. Y esta es otra versión de lo mismo. 3 conjuntos, 2 repetidos, con operaciones distintas. Estos 3 me van a generar A. Y las leyes menores. Había varias. Pero cuando hablábamos de lógica, hablábamos de la proporción verdadera, de la proporción falsa. Aquí la proporción verdadera es el equivalente del conjunto universal. La proporción falsa será el equivalente del vacío. Todo lo que habíamos visto con las leyes menores en lógica, aquí lo voy a ver otra vez, pero con conjuntos. Pero son muy similares, muy similares. El conjunto universal, aquí va a ser el que va a ser el conjunto que resuelve el problema, el conjunto sobre el cual se resuelve un problema, el conjunto universal. Entonces, el conjunto universal aquí va a fungir como en lógica yo tenía la proporción verdadera. En lógica yo tenía la proporción falsa. Y en conjunto sería el conjunto vacío. Más o menos, por ahí va. Hay una similitud. Bien. ¿Qué sigue entonces de aquí para adelante ahora? Cuando habíamos hecho todo, habíamos mostrado todas nuestras leyes lógicas y estábamos en el anterior tema. Les había hablado de los conectivos, de la tabla, de verdad. Les había hablado también de las propiedades. El otro punto importante que a continuación seguía era simplificación de fórmulas proposicionales y el gráfico del circuito. ¿Para qué teníamos que simplificar? Para mostrar solvencia, para mostrar solidez en el uso del álgebra proposicional. Ahora tenemos que mostrar solvencia y solidez en el uso del álgebra conjuntista, el uso de todas estas propiedades. ¿Y cómo se hace eso? Simplificando, pero expresiones conjuntistas. Miren, aquí yo tengo un conjunto. Aquí están involucradas, por decir, todas las operaciones. Hay uniones, intersecciones, diferencias, complementos, y es un manojo de cuentas. Cuando poníamos algo parecido en lógica, ponía implicaciones, todos los símbolos, todos los conectivos que teníamos, con tal de tener una fórmula. Y al final, con nuestras propiedades los reducíamos, lo hacíamos más sencillito, lo hacíamos más pequeñito. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a simplificar este conjunto, lo vamos a hacer tan chiquitito que al final sea como este. A ver, vamos a ver, miren, todo esto que están viendo, y ahora voy a pasar muy rápido porque mañana voy a comentar, es esto. Tú simplificas, haces álgebra conjuntista.
Y al final llegas a esto. Estos tres, pueden ser dos, pueden ser uno, es el conjunto simplificado de este otro. Todos estos se simplifican a estos tres. En otros casos puedo simplificar a dos, a uno solo. Va a depender del ejercicio. ¿Qué es lo que hay que hacer en el camino? Álgebra. Solo simplificaciones, solo son cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto que aquí ven como ejercicio seguramente está ya en su práctica. Y creo que ha aumentado algunos más, o sea que a este no le van a poner mucha atención, pero aquí van a tener bien hartos problemas de todo tipo y forma. Y hay que ejercitar todo esto. ¿Para qué ejercitar? Porque cuando yo tengo una de estas posibilidades, supongamos que yo combine esta partecita, me la corto y la pongo aquí. Estoy de dos ejercicios a un tercero, ya, perfecto. Pero tengo un nuevo ejercicio que no he visto todavía. Y la pregunta que la mayoría siempre se hace, ¿cómo empiezo? ¿Qué voy a hacer al principio? ¿Qué se puede hacer? Yo le diría cambiar todos los símbolos, entre comillas, extraños, a puros símbolos que aparezcan en nuestras leyes. En nuestras leyes, cuando hablábamos de lógica, en nuestras leyes de lógica, solo hacíamos referencia a negaciones, conjunciones y disyunciones. Esas tres y no había ninguna más. Igualmente aquí, solo hacemos referencia en nuestras leyes conjuntas al complemento, a la intersección y a la unión. Y ninguna otra más. No hay ninguna otra. Por ejemplo, aquí no vas a encontrar diferencia. Y si aquí hay una diferencia, es que la diferencia se cambia en términos de una intersección. Tal como cuando yo les daba lógica, yo les pedí que simplifiquen una fórmula y aparecía la implicación. Yo decía, para la implicación no hay fórmula, pero la implicación tenía una de las equivalencias más importantes. Igualmente en conjuntos, la diferencia tiene una igualdad súper importante que me permite cambiar de la diferencia entre dos conjuntos a una intersección con el complemento. Esta es la hermana gemela de P implica Q es equivalente a no P o Q. En conjuntos eso era súper importante, en lógica, perdón. Y en conjuntos esta será la recontra importante. Yo cambiaría todas las fórmulas que tengo en mi ejercicio si hay diferencias por intersecciones con complementos. Y luego es álgebra, como pueden ver. Y siempre se puede. Y si en el camino puedo utilizar la ley de la simplificación, sería una maravilla. Bueno, pero eso lo hago mañana porque viene ya en unos 10 minutos. De nada sirve correr porque igual no llegamos. Además, hay que dar siempre un respiro para empezar la siguiente clase o qué sé yo. Entonces, esto estoy guardando con fecha 12. Sí. Con fecha 12. 12 de octubre. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes señoritas? Y se puede mostrar la última fórmula que nos dijo. Disculpe. Esta es la recontra importante fórmula que mañana voy a enfatizar y voy a hablar mucho al respecto. Sí, señorita, diga. Le preguntaba si el material va a estar disponible ya desde hoy en el Classroom, este nuevo documento. Sí. Al final del última clase, pero la noche, al final, se lo voy a ir subiendo gradualmente. Bueno. Entonces los veo a todas. Ha sido una buena introducción a conjuntos. Como pueden ver, si uno dice, si hago un resumen de esto con lo anterior, igualito, hasta las mismas leyes, los mismos nombres, la estructura de operadores conjuntistas aquí y en el otro lado operadores lógicos. Claro que hay ciertas diferencias, no voy a decir que tampoco todo es un paralelismo terrible, pero hay harto paralelismo. Muy bien, entonces
Que estén muy bien. Nos vemos mañana a todos y a todas. Hasta mañana entonces. Luego, Inge. Hasta mañana, Luis. Hasta mañana. Hasta mañana.